Bien, entonces empezamos con el tema hidrostática. El primer punto de hidrostática va a ser la presión. Como dice acá, la física describe los fenómenos que observamos. En el siguiente ejemplo se estará ejerciendo la misma fuerza con el martillo a un clavo, pero los fenómenos son diferentes. Entonces, aquí estamos viendo cómo martillamos este clavo, el clavo A, y penetran en la madera. Ahora invertimos el clavo y bueno, penetrará pero muy poco. Bien, entonces la fuerza que se ejerció tanto en este caso, en este primer caso, como en el segundo, es la misma, pero los efectos son totalmente diferentes. Entonces debe haber alguna otra cosa diferente que hace que estos efectos sean diferentes. O sea, por la fuerza es la misma aplicada en este caso que en este caso. Bien, se trata del mismo martillo, de la misma madera y del mismo clavo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay de diferente para que haya efectos totalmente diferentes? Y la diferencia va a estar en la superficie de contacto. Observen que en el clavo A y el clavo B, la superficie en contacto, esta es muy pequeña y esta es mayor porque está apoyando toda la cabeza del clavo. Entonces la pregunta, ¿qué área de contacto entre el clavo y la madera es mayor y cuál es menor? Obviamente este es menor y este es mayor. Bien, ahí pusimos la respuesta. El área de clavo... el área de contacto de clavo A es menor que la de clavo B. Ahora la otra pregunta. ¿El área de contacto es directa o inversamente proporcional a la penetración del clavo en la madera? Y a menor área, más penetración. Bien, acá lo vemos. A menor área, más penetración. Entonces, en ese caso, es inversamente proporcional. Y ahí nos quedó. El área de contacto es inversamente proporcional a la penetración. Bien. En este caso lo podemos ver en este globo. ¿tá? Este globo no se pincha con los clavos porque son muchos clavos. Bien. Entonces son muchas áreas de contacto. Como aumenta el área de contacto, entonces la penetración es menor. Bien. A este fenómeno lo vamos a llamar presión. Entonces, la definición de presión, como es una magnitud escalar, recuerden que es lo opuesto a vectorial, no es un vector esto, sino es un escalar, cuyo valor se obtiene dividiendo el valor de la fuerza, que es perpendicular a la superficie, y el valor del área. Entonces, acá tenemos la fórmula, que es la fuerza perpendicular al área, dividido el área. Distingamos entre área y superficie. Superficie puede ser rugosa, lisa, bien. Y el área es el número, 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 5 centímetros cuadrados, bien. Esa es la diferencia entre superficie y área. ¿Ven? Acá tenemos una superficie y cuando yo saco, bueno, esto de tanto por tanto, ahí estoy sacando el área de esa superficie. Las unidades que aunque se van a trabajar, como vemos acá, es el newton, centímetro cuadrado, no, acá me equivoqué, es metro cuadrado. Ahí está, ahora sí. Newton, metro cuadrado, y el newton sobre metro cuadrado da esta unidad llamada pascal. Otras unidades que vemos acá, podemos trabajar con el kilogramo fuerza en metro cuadrado y me da kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, o lo podemos asignar en vez de esta flechita arriba, le podemos asignar la letra F. Bien. También puede ser kilogramos sobre centímetros cuadrados y queda de esta manera como kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. A veces en algunos instrumentos no le pone ni la flechita ni la F, pero se está refiriendo al kilogramo fuerza. Porque si ya decimos kilogramos sobre centímetro cuadrado, el kilogramo, como sabrán, es una unidad de masa y no una unidad de fuerza.
Acá hay distintos pasajes, como pasar distintas unidades de presión: atmósfera Pascal, atmósfera Torricelli, atmósfera sobre kilogramos sobre centímetro cuadrado, atmósfera sobre PSI, que es lo que por lo general están cuando uno infla los neumáticos, atmósfera sobre milímetro de mercurio, que el milímetro de mercurio se utiliza mucho para medir la presión sanguínea, y otras unidades, ¿no? PSI a kilogramos centímetro cuadrado o a newton sobre centímetro cuadrado. Acá el kilogramo fuerza lo pueden ver como una F o como una P, porque en algunos convertidores de los celulares se le llama kilopondio. La presión, vamos al tema este entonces ahora, la presión hidrostática. Bien. En este caso vamos a ver la presión que ejerce el agua sobre una superficie. ¿Tá? En este caso tengo un vaso con agua y yo quiero ver qué presión ejerce esa columna de agua que está arriba de esa superficie. Entonces vamos a trabajar de esta manera. La densidad, recordemos que es densidad. La densidad es la masa sobre volumen. Bien. En este caso la densidad del líquido es la masa de este cilindro de agua dividido su volumen. Bien. Entonces si yo paso el volumen multiplicando para acá, me queda que la densidad es por el volumen, me queda igual a la masa. Por otro lado tenemos que el volumen es la superficie de la base por la altura. O sea, esta superficie S está por esta altura. Eso me está dando el volumen de este cilindro. Si combinamos todo esto, fíjense que nosotros vamos a reemplazar acá el volumen por esto que está acá. Y entonces la masa es igual, y en vez de poner volumen, pongo esto que está acá, superficie por altura. Superficie por altura. ¿Bien? Entonces la masa es la densidad del líquido por la superficie, o sea, por el área, vendría a ser el área de esta superficie, por la altura. Por otro lado, decíamos que presión, en este caso, la presión es el peso del líquido que está en este cilindro, dividido el área de esta superficie. Bien. Entonces el peso del líquido vendría a ser la masa por la gravedad. Y la masa es esto que está acá. Bien. Entonces si reemplazo eso, bien, acá estamos combinando esto con esto que está acá, me queda densidad del líquido, área de esa superficie, h la altura por la gravedad, dividido el área de la superficie. La S con la S se simplifican y me queda de esta forma. Entonces, en vez de trabajar, o sea, para sacar la presión que hace el líquido en esta área, en esta superficie S, y en vez de trabajar con el peso del líquido dividido el área de S, directamente puedo aplicar esta fórmula. Bien. O sea, lo puedo simplificar. En este primer ejercicio les pregunto lo siguiente: indicar cuál de los siguientes puntos A, B, C y D la presión es menor. O sea, tengo este punto a una determinada profundidad. Recuerden, acá vamos a decir que H vendría a ser la profundidad que se encuentra lo que sea, o sea, una superficie o un objeto. Bien. Entonces, mientras que acá H le decíamos altura, a la altura de este cilindro, ahora en este caso H pasará a ser la profundidad que se encuentra el objeto. Entonces, en este caso yo quiero ver la presión, cuál es la menor presión que soporta. ¿Será este la menor presión? ¿Será este? Este porque es más angosto o este, ¿está? Uno podría decir, bueno, puede ser que el C sufra menor presión porque es el más angosto. Parece que la columna de agua que está arriba es menor que esta que está acá.
Pero si nos fijamos en la fórmula, fíjense que en ningún momento de la parte de la fórmula está expresado la forma del recipiente que contiene el líquido, ¿tá? Acá nosotros trabajamos con un cilindro, pero cuando llegamos a la fórmula se independiza de la forma del cuerpo que está arriba de esta superficie. Bien, entonces es una pregunta un poco maldita porque dice cuál es la presión menor. En sí no hay ninguna presión ni menor ni mayor, directamente todas las presiones son iguales, ¿tá? ¿Por qué? Porque la fórmula en ningún momento establece que esa presión está relacionada con el tipo o la forma del recipiente. Bien, y ahí respondimos. Entonces, ahí está. La presión es la misma para los 4 casos, porque la fórmula nos indica que la forma del recipiente no interviene. En este caso, lo que estamos viendo acá, que la presión va a depender de la profundidad de H. Como dice acá, a mayor profundidad, mayor es la presión. Y lo podemos notar porque el chorrito de agua sale con más velocidad, ¿tá? Ven acá arriba, este chorrito de agua cae acá y el que está acá abajo va a parar mucho más lejos. Bien, esto me está indicando que la presión aumenta con H y claro, la fórmula acá nos está diciendo eso, que la presión a mayor H, a mayor profundidad, mayor será la presión. Ahora, si esto está ejerciendo presión al costado, o sea, nosotros cuando calculamos la presión era la presión sobre la superficie, bien, pero también se está ejerciendo presión al costado por lo que vemos acá. Es que la presión en sí se va a ejercer en todas las direcciones. Si o sea, si hay algún buzo, ¿tan? Cuando se va sumergiendo el buzo no siente solo presión en los pies, ¿bien? O en la cabeza. También la presión la va a sentir en los brazos, en la pierna, en todo el cuerpo, ¿bien? El agua ejerce presión en todas las direcciones. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y hacia los costados, ¿bien? El siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, nos dice: hallar la presión en pascal o en kilogramos fuerza o kilopondios y en atmósfera que soporta un buzo a 10 metros de profundidad. La densidad del mar es de 1020 kilogramos sobre metro cúbicos. Bien, y ahí hacemos el cálculo. La densidad del mar, la gravedad 9,8 y la profundidad del buzo, y esto nos da 99.960 pascales. Ahora, los pascales vamos a trabajarlo en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y en atmósferas. Vamos a pasar primero a atmósferas, más sencillo. Fíjense acá arriba, que es lo que nos decía. Acá tenemos pascales, lo dividimos por 101.325 y nos da en atmósferas. Y cuando lo tenemos en atmósferas, hay que pasarlo a kilogramos sobre centímetro cuadrado. En atmósfera a kilogramos sobre centímetro cuadrado hay que multiplicar por 1.033.227. Bien, y eso es lo que se hizo acá. Lo que teníamos en pascales los dividíamos por 101.325, vendría a ser pascales sobre atmósfera. Entonces pascal con pascal se va y me queda en atmósferas. Y luego esto lo multiplicamos por 1.333.227, que serían kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado dividido atmósferas. Atmósferas con atmósfera se va y nos queda esta unidad. Y ahí lo tenemos en la presión en atmósferas, en pascales, en atmósferas, bien, y lo tenemos en
en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien. En el siguiente punto lo que vemos acá es que este objeto está, o sea, le hacemos una perforación, sale agua por la presión. Pero si agarramos este vaso y lo soltamos, el agua deja de salir de acá. Es como que ya se deja de ejercer presión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bien, y ahí tenemos la respuesta. Entonces, cuando esto va cayendo, como cae con aceleración, que es la de la gravedad, lo que está acá adentro se transforma en un sistema no inercial. ¿Tá? O sea, un sistema inercial es aquel que viaja con MRU. Si pega una curva a velocidad constante o sufre una aceleración lineal, entonces en esos casos se tratan de sistemas no inerciales. En los sistemas no inerciales aparecen fuerzas inerciales. Esa fuerza inercial, como indica acá, la fuerza inercial es igual a la masa por la aceleración que va a sufrir el objeto. En este caso, la aceleración va a ser con signo opuesto a la que realmente tiene. ¿Por qué? Porque la fuerza inercial aparece con sentido opuesto a la aceleración. Entonces, como esto está acelerando hacia abajo, la masa de agua va a sentir una aceleración hacia arriba. ¿Y de cuánto? Igual a la de la gravedad. Entonces, sobre la masa de agua que se encuentra dentro del recipiente, tenemos dos fuerzas. ¿Tá? Una es el peso, que es hacia abajo, y otra es la fuerza inercial, que es hacia arriba. El peso es igual a la masa por la gravedad, y en este caso la fuerza inercial es la masa del agua por la aceleración que está sufriendo, que es la gravedad. Por lo cual, esa fuerza inercial anula el peso y no se ejerce ninguna fuerza sobre la base. Como no hay ninguna fuerza, tampoco hay presión. Por eso el agua no sale. Este es nuestro primer video. Después va a seguir un segundo video con el tema hidrostática.